Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos fanáticos del rock, bienvenidos a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Hoy vamos a tener una serie de programas dedicados a una banda clásica de hard rock, de heavy metal, como tú le quieras llamar. Hoy iniciamos un ciclo de programas dedicado a Scorpions, esa gran banda que tú seguramente conoces. Hoy vamos a platicar de algunos discos claves en la carrera de Scorpions y rápidamente procedo a presentar a mis invitados el día de hoy. Muchos ya los conocen. Hoy tenemos a Gabriel Cuautle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Saludos a Hola. Estados Unidos, ahí en la Nevada. Saludos a Bueno, todos. aquí en la montaña de México tenemos a Toño Fernández Noguera. Un gusto saludarte, Toño. Saludos a todos. Tú tienes muchas anécdotas con Scorpions, ya nos platicarás, ¿no? Saludos, gracias. Ok, y hoy tenemos a un nuevo amigo, a Enrique Tritón, que le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Enrique hoy debuta con nosotros, tiene una banda tributo a Scorpions. Enrique es guitarrista. Bienvenido, Enrique. Hola, muchas gracias, un placer. Qué bueno que estamos aquí para compartir el gusto y las experiencias con una de nuestras bandas favoritas de toda la vida. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a empezar por un disco que yo creo que está catalogado dentro de los mejores discos de un grupo en vivo, un disco en concierto inolvidable para muchos, Tokyo Tapes, el famoso disco que graba Scorpions ahí en la gira de Taken by the Force, que creo que fue por el 78. Y pues este disco yo creo que cualquier fan de Scorpions lo reconoce. Muchos dicen que es el primer contacto con la discografía de Scorpions. Y rápidamente vamos a empezar con Gabriel, que nos platique cuál es su conexión con este disco, qué piensa, qué recuerdos le traen. Estoy encima. Claro que sí. Gracias, Armando. Pues sí, efectivamente, para mí fue mi primer conexión, pero con el Scorpions de los 70s, de la era de Uli John Roth. Ya antes había escuchado el Blackout, el Love Drive, todo lo que habían hecho hasta el 82. Y bueno, como dices tú, todo el mundo hablaba en la secundaria del Tokyo Tapes, ¿no? Hasta que un día afortunadamente lo conseguí, porque no sé si recuerdan, pero los discos de Scorpions de los 70s, antes del Love Drive, no salieron nunca en edición nacional, había que conseguirlos importados. Y conseguí el Tokyo Tapes y efectivamente fue mi entrada a Scorpions, pero el Scorpions, como digo, setentero, ¿no? Que a mí en lo personal me gusta tanto Scorpions en su era Uli John Roth 70 como en la era de los 80 ya con sus discos que fueron más comerciales y más conocidos sobre todo en todo el mundo, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y a mí el disco en lo personal, estoy de acuerdo, es de los mejores discos en vivo, a mí me gusta mucho el disco. Hay ciertas cosas que a lo mejor desde que lo escuché la primera vez y hasta la fecha digo, le hubieran dado un poquito, hubiera sido un poco mejor si hubieran hecho ciertos cambios, en mi opinión. Y no quiero nada más hablar en lo negativo, pero nada más quiero mencionar algo aquí. A mí, por ejemplo, toda la selección de canciones se me hace lo más representativo de los 70s de Scorpions, pero yo, por ejemplo, no entiendo por qué metieron el Hound Dog y Long Tall Sally y unos covers ahí rock and rolleros de los años 50, ¿no? Que incluso curiosamente hace poco estaba viendo una entrevista a Uli John Roth de hace como 4 años, no es una entrevista reciente, pero yo lo vi recientemente, y él dice exactamente lo mismo. ¿Por qué metieron en el disco esas dos canciones? ¿Quién sabe? Pero bueno, yéndome a la parte, digamos, positiva, pues trae una selección de canciones súper buena, empezando con All Night Long, que esa canción incluso era inédita hasta ese momento, no viene en ningún otro disco de los de antes de los 70s de Scorpions. Y bueno, de ahí en fuera vienen, pues abarcan los 4 discos de Uli John Roth. Viene Fly to Rainbow, que es una gran canción. Viene también, como dices tú, o como tú dijiste, estaban en gira
promoviendo el Taken by Force. Entonces viene Will Born the Sky, que es una de mis canciones favoritas de Scorpions de los 70s, que incluso esa canción, si la escuchan, a mí se me hace que ya empieza a sonar al Scorpions de los 80s, Will Born the Sky, que empieza así como tipo balada y luego cambia y es más rápida. Entonces, esas de las canciones que más me gustan de ese disco. Y bueno, no voy a ir canción por canción porque si no aquí tardaríamos 2 horas en el programa, pero yo nada más quiero mencionar algo adicional. Yo tuve la oportunidad de ver a Uli John Roth hace 4 años precisamente. Él estaba haciendo una gira, creo que en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, en la que estaba precisamente conmemorando los 40 años del disco. Y entonces en su setlist era prácticamente el Taken by the Force. I'm sorry, perdón, el Tokyo Tapes, perdón, empecé con mis trabalenguas aquí. Y la verdad, ese show a mí me encantó porque, como dije, toca el disco completo de Tokyo Tapes, más aparte otras extra que no vinieron en el disco. Y pues ahora Uli John Roth, bueno, y de hecho, pues nunca fue tan conocido en Norteamérica. Entonces toca en lugares pequeños en los que tú tienes acceso a él y a la banda. Tuve la oportunidad de hacer el meet and greet, conocerlo, tipazo el señor, súper tranquilo, súper modesto. Llevé mis discos, me los firmó todos. Y bueno, en general fue una gran experiencia. De hecho, ahí tengo atrás, si no alcanzan a ver, es el DVD. Si no lo han visto, yo lo recomiendo. Está incluso en YouTube. Hay bastantes videos de ese concierto del Tokyo Tapes Revisited, se llama el disco. Y bueno, o sea, en general, insisto, a mí Scorpions de los 70s me encanta. Vuelvo a decirlo, tanto como el de los 80s. Era más pesado, era un poquito más hasta blusero de repente. El de los Scorpions de los 80s pues ya era un poquito más melódico. Pero a mí Scorpions del Tokyo Tapes para atrás se me hace todo buenísimo. E incluso un dato adicional también, en ese disco en Tokyo Tapes viene una canción que viene originalmente en el Lonesome Crow, que es el primer disco de Scorpions, una canción de Michael Schenker todavía. Hicieron una versión también, bueno, la tocaron en ese concierto y viene en el Tokyo Tapes. Y bueno, insisto, es súper disco. Digo, no voy a ir canción por canción porque es muy largo, pero de lo mejor que tiene Scorpions y de los mejores discos en vivo para mí. Y pues eso será mi opinión. Toño, me imagino que cuando ibas tú al Ágora veías algunos discos de Scorpions. Sí, de hecho, me acuerdo perfecto en alguna ocasión en el Museo del Chopo, que me encuentro con Tokyo Tapes. Ya había escuchado, si no me equivoco, algo ahí por ahí de Love Drive. Me acuerdo que la de Holiday sonaba en algún momento en el radio. Pero bueno, lo que estaba comentando era que independientemente de lo que es Scorpion como banda, era una cuestión donde decías, llevo todo el tiempo escuchando bandas inglesas o bandas de Estados Unidos. Entonces, cuando de repente te cae en las manos un disco de una banda que no es de Estados Unidos, que no es de Inglaterra, dices, wow, son alemanes, entonces voy a escuchar rock en alemán. Y sorpresa, pues obviamente no es en alemán, todas sus canciones son en inglés, lo cual te facilita mucho familiarizarte con el estilo de melodías, de cómo organizaban las letras, de los coros pegadizos, ¿no? Y bueno, o sea, yo venía de escuchar discos en vivo como Seconds Out o de escuchar a lo mejor, no sé si ya había escuchado Kiss Alive, pero de repente escuchar Tokyo Tapes fue maravilloso. No tenía esa referencia de rock and roll de los 50s como para decir, bueno, pues es que aquí están Long Tall Sally y están, o sea, lo mismo que decía Gabriel, ¿no? ¿Por qué se les ocurrió, en lugar de meter otra canción u otras 2 canciones de tus discos anteriores, meter covers de rock and roll? También se me hace innecesario. Incluso esa tipo balada en japonés que tampoco viene al caso. Pero bueno, el resto del disco te impone tanto que te deja de molestar o te deja de importar que hayan metido covers de rock and roll de los 50s.
Creo que escuchar a un guitarrista como Uli y escuchar sobre todo un cantante como Klaus Meine era algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. No tenía el rango así agudo, largo como Robert Plant, pero tenía una voz espectacular. Entonces, particularmente, a mí me llama mucho la atención y siempre ha sido mi lado favorito. El lado 3 del disco, o sea, esa canción de He's a Woman, She's a Man, con toda la controversia que pudo haber provocado en su momento, porque no se hablaba de esos temas, cuando tienes unos primos que viajan y hablan inglés y te traducen la letra y te la explican, y dices, wow, o sea, ¿por qué están hablando de este tema, no? Y bueno, te va de alguna manera dando una pauta de cómo aceptar y respetar y entender un poco de todo. Y después, para cerrar, pues la parte musical, o sea, no estábamos acostumbrados a escuchar unos músicos de ese nivel y de repente te vuela la cabeza, ¿no? Y eso hace que quieras empezar a investigar. Yo no sé, digo, lo que decía Gabriel ahorita, a mí me encanta Scorpions de los 70s, lo cual me indica que él conocía los discos anteriores y él comenta que tocaban canciones de tal y tal y tal y cual disco que yo no conocía en ese momento, pero escuchar la calidad musical, por un lado te hace esperar lo que sigue, pero por otro lado te hace irte hacia atrás y entonces empezar a preguntar, oye, ¿y en qué disco viene esta canción? ¿Y qué otras canciones vienen en ese disco? Y entonces vas investigando, y acuérdense cuando éramos adolescentes de 13, 14 años que te ponías a leer todos los créditos del disco, ¿no? ¿Quién produjo? ¿Quién fue el ingeniero? ¿Quién tocó la batería? ¿Quién tocó el bajo? ¿Quién tocó la guitarra? ¿Qué instrumentos usaban? ¿De qué marca eran? Entonces te vas haciendo de un bagaje o una cultura musical que te sirve para poder comparar con otras bandas, y eso es lo que te lleva a la conclusión de que Scorpions es una de las bandas más impresionantes. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Por eso estamos hablando aquí de Scorpions. No sé qué opinan ustedes. Ok. Enrique, tú has de Hola. tener una visión muy especial, pues porque es un disco que tiene el sonido de Uli John Roth, un guitarrista muy influenciado en la onda hendrinesca. ¿Tú qué nos puedes decir? Efectivamente, fíjate que una de las cosas que yo veo en Uli John Roth es que me parece que es por ahí un eslabón perdido, un guitarrista central que queda exactamente en medio de la generación de los viejos guitarristas, que puede incluir de Hendrix, Page, Blackmore, esta generación de guitarristas, y los que salen, los que surgen a partir de Eddie Van Halen, Randy Rhoads y Wim Malmsteen. Siento que Uli John Roth está en medio de todos, y es un cuate tan brillante que tiene precisamente esa escuela de Hendrix, esa escuela tan hendrixiana. Vaya, quería tanto a Hendrix que hasta se ligó a la exmujer de Hendrix, ¿no? A Mónica Dannemann, esta artista alemana que fue pareja de Jimi Hendrix, después fue pareja de Uli. Ella les ayudó a escribir Will Burn the Sky y varias cosas más. En el plano guitarrero, Uli John Roth es muy respetado por guitarristas, pero es un cuate que necesitaría, creo yo, que necesita todavía más reconocimiento del público en general. La gente habla de Eddie, habla de Randy, habla de Richie Blackmore, habla de Jimmy Page, obviamente de Hendrix, pero Uli está por ahí olvidado, y es un cuate que tuvo ese brillo precisamente a la mitad de la década de los 70s, quizá quedó en medio, quizá obviamente el asunto de que era alemán y de que no tuvo la proyección que pudieron tener otros, ¿no? La proyección que tuvo incluso en ese momento el propio Michael Schenker, el hermano menor de Rudolf, que es quien lo recomienda a la banda o quien le dice, oye, yo me voy con UFO porque estos ya tienen un nombre grande. ¿Quién iba a pensar que después Scorpions iba a ser mucho más grande que UFO, ¿no? Pero bueno, en ese momento, cuando Michael Schenker se va con UFO, oye, Uli, pues quédate aquí, fíjate, pues aquí con mi carnal, etcétera, ¿no? Entonces lo hace muy bien, hace una revolución guitarrera, y este disco, a pesar de que ya es, bueno, marca su
su retirada, su despedida. Uli ya les había dicho a los de la banda que él se iba después de la gira japonesa, que él dejaba la banda, y los demás lo respetaron. Incluso por ahí se dice que desde que estaban terminando el Taken by Force, lo convence especialmente Klaus Meine, le dice, oye, pues quédate y aviéntate la gira, ¿no? Entonces accedió y lo hizo excelente, dejó una despedida con un toque limpio, impecable, con una técnica envidiable. Si bien Scorpions siempre me ha parecido una banda central, una banda que está en medio de los rockeros y de los virtuosos, es una banda que tiene esa parte rockera como AC/DC y que puede tener ese virtuosismo como Van Halen, es decir, Scorpions lo veo en medio, una banda muy equilibrada, con canciones pesadas, con baladas, con cosas muy sofisticadas, por eso insisto que es una banda central. Así veo a Uli John Roth como un guitarrista que también absorbe lo mejor de Hendrix, pero también desarrolla un estilo que involucra metal neoclásico, es decir, música neoclásica, elementos neoclásicos dentro del metal y el hard rock, sobre todo en la canción que creo que le hizo falta a este disco, que es Sails of Sharon, que es de mis canciones favoritas de Scorpions, es mi solo favorito de todo Scorpions, el solo de inicio de Sails of Sharon, y tristemente pues no entra en el disco en vivo, la banda no la preparó para estos sets. Coincido con el punto de que Hound Dog y Long Tall Sally tal vez salieron sobrando. Yo en realidad hubiera querido que entrara aquí Sails of Sharon, pero más allá de eso me parece que es un disco tremendo y en donde Uli dice, ok, yo me voy, pero aquí tienen, esta es mi forma de tocar, esto es lo que yo hago, ya no encajaba con Scorpions, diferencias artísticas, diferenciales, lo que haya sido, también por ahí el asunto es de que Uli John Roth, sin ser un gran cantante, tampoco era tan malo, pero sin ser un gran cantante, él intentó cantar después en su banda y tal vez sí faltó que tuviera un vocalista que le diera una dimensión verdadera a sus rolas, lo que sí hizo Michael Schenker con sus bandas, ¿no? Que él siempre conseguía buenos vocalistas. Uli no lo hizo y por ahí quedó un poco perdido, aunque hizo una gran trayectoria, a nivel comercial ya no tuvo tanto impacto, ¿no? Entonces, en lo artístico, una despedida impecable de Uli, insisto con el tema que siento que me faltó aquí. Algunas de las versiones del disco suenan mejor que las versiones de estudio. Creo que Picture Life, por ejemplo, suena excelente. Will Burn the Sky suena magnífica. Streamrock Fever, es decir, es un disco completo, redondo y sí considerado junto con titanes como Made in Japan de Deep Purple, como The Sun Remains the Same de Zeppelin, como If You Want Blood You Got It de AC/DC, así en lo top, en lo más alto del rock en vivo en los 70s. Y eso que traían en contra este asunto de la no proyección internacional por ser alemanes, pero su lugar en la historia ya lo tiene, ya se lo ganó. Y si bien falta todavía que lo reconozca el gran público conoce más el World Wide Live. Creo que en cuanto a las bandas, a los músicos, sí, este disco tiene un reconocimiento tremendo, ¿no? Yo la verdad es que el primer disco de Scorpions que escucho es el Virgin Killer, el de la polémica portada de la niña. Pero cuando escucho yo ese disco no me jala tanto la música de Scorpions. Y cuando llego al Tokyo Tapes, que me cae por azares de la vida, ahí sí me voló la cabeza, como dijo Gabriel. Y algo que a mí me fascinó de ese disco fue el sonido de batería. Herman Rarebell se me hace uno de los grandes bateristas, ese sí, Toño, para que veas que en el programa de Bon Jovi me hablabas de Tico Torres. No, yo creo que Herman Rarebell es un baterista poco valorado, se me hace muy bueno, incluso para la época en que se graba este disco, que es 70 y 78, pues estamos hablando que ya usaba Rarebell doble bombo y hacía unas combinaciones muy padres de fills, y si tú escuchas ese disco está genial por el trabajo de batería y obviamente la interacción que hace Rarebell con el público, con la audiencia, es algo que siempre me gustó. Bueno, les voy a comentar algunos datos de Tokyo Tapes. El que guste intervenir, pues me hace el señalamiento y le doy la palabra. Bueno, Uli John Roth, pues también coincide con lo que ya hemos dicho. Él en varias entrevistas ha mencionado que no se explica por qué estaban las canciones de Elvis, realmente como que salen sobrando. Yo la única conexión que le encuentro tal vez es que Scorpions buscaba ser más popular de lo que ya era en Japón,
y a lo mejor por eso agarraron esos covers de Elvis. Herman Rarebell dice que con este disco en Japón, especialmente, vivieron una especie como de bitlemanía, que la gente lo seguía por todos lados, que no daban crédito, que el público se arremolinara en el hotel donde estaban Scorpions cuando iban a tocar a los distintos lugares de la gira japonesa. Dicen que ellos no daban crédito porque antes nada más eran conocidos en Europa o en su país natal. Digamos que Tokyo Tapes es el reconocimiento a la internacionalización de Scorpions, como que es el punto de despegue para la banda para ir a mayores mercados, como en su momento sería los Estados Unidos, que eso vendría un poquito después. Pero incluso Uli John Roth comenta que en las remasterizaciones que se hicieron para la grabación de Tokyo Tapes, tomaron algunos sonidos del disco de Peter Frampton, del Frampton Comes Alive, el famoso disco en vivo de Frampton, y dice que tomaron algunos loops para hacer sentir al público, porque les falló en cuanto a la producción. Todo mundo sabemos que los discos en vivo pues están truqueados en alguna parte del disco, de la producción, pues para que tengan más calidad. Entonces, Uli John Roth menciona que tomaron algunos loops para tratar de darle más calidad, más nitidez al sonido. Obviamente, pues yo creo que Tokyo Tapes es el puente entre el pasado de Scorpions con el futuro de la banda, lo que vendría en la exposición de los años de Mercury, de la compañía Mercury que firmó Scorpions. No sé si alguien quiere agregar algo más de este disco. Yo quiero nada más agregar o quizás aclarar un poquito el punto que comentaste de lo de Peter Frampton. Aparentemente lo que pasó fue que no microfonearon a la gente que estaba ahí, que además de eso, el público japonés, no sé ahora, pero creo que en aquel entonces era muy respetuoso, muy callado durante el tiempo que estaba tocando la banda. Entonces lo que yo escuché en una entrevista a Uli John Roth es que dice que tuvieron que usar fragmentos del disco de Peter Frampton, pero del público en vivo, para que se oyera más, pues más ovaciones, más gente en el concierto, ¿no? Porque aparentemente esa parte era muy callada. Y otro dato también que comentaba él es que él el disco muchísimos años no lo escuchó porque no le gustó la mezcla. Aparentemente cuando lo grabaron los ingenieros japoneses, lo grabaron con el ecualizador o con el EQ, le llaman, y entonces ya creo cuando llegaron al estudio para mezclarlo ya no tenían mucho para dónde moverse. Entonces él creo que estaba descontento y no lo escuchó. Y aparte de eso, en ese concierto tocaron una canción, creo que era Catch Your Train, que no la incluyeron en el disco. Entonces él también, bueno, porque él no quiso, él fue el que dijo, no me gustó. Y muchos años después dijo, me arrepiento porque suena súper bien. Creo que ya apareció después en una reedición de aniversario o algo así. Pero bueno, hay datos interesantes sobre el disco, aparte en sí la calidad de la música y el performance, realmente de las cosas que pasaron durante la grabación y la producción del disco. Esa era mi otra aportación, perdón. No, adelante, Gabriel. En el 2015 ese disco cumplió 50 años y esa canción que tú mencionas viene como bonus track en las reediciones. Por ejemplo, yo le quería preguntar a Enrique, si escuchamos canciones como In Trance, pues ya como que te da una idea de lo que iba a ser el futuro de Scorpions, el sonido que estaban buscando. Sí. Pero, por ejemplo, hay otras canciones como Dark Lady, que si tú la escuchas es muy oscura la misma canción, como el título. Se me hace un poco que como que Scorpions fue cierta influencia para Helloween. Obviamente son compatriotas, son alemanes, y es una referencia inmediata. Incluso escuchas a bandas de power, y pues obviamente es una influencia clavada para los guitarristas ese tipo de canciones. ¿Tú qué opinas, Enrique? Totalmente de acuerdo, y al respecto tengo 3 apuntes que me vinieron así rápido a la mente. La primera vez que quise hacer un tributo a Scorpions, precisamente fue con una banda donde yo tocaba tributo a Helloween. En el 2014 formé una banda tributo a Helloween con un amigo que era muy bueno para cantar Helloween,
Entonces, bueno, en realidad él quería cantar Maiden, yo le dije, oye, cantas muy bien Halloween, canta Halloween, cantamos Maiden Halloween, y al año de estar tocando, ¿sabes qué? Vamos a incluir a Scorpions, lo hacemos como un show aparte, ¿no? O sea, un set de 12, 14 canciones, y sí, efectivamente, creo que algunos otros miembros de la banda que no conocían tanto Scorpions, pero sí conocían a Halloween, como que empataron, como que casaron muy bien con eso, les gustó, pues es algo que sí puede gustarle incluso a lo mejor a generaciones de chavos más jóvenes, de 35 años para abajo, digamos, que están más metidos en power metal más moderno, más de 90s para acá, o sea, conectan muy bien con Scorpions precisamente porque tiene ese elemento. Entonces, rolas como Dynamite, como He's a Woman, She's a Man, etcétera, que tienen ese ataque de guitarra con 16avos, con riffs con rítmicas muy intensas, muy demandantes en cuanto a la ejecución, conectan perfectamente bien. En una entrevista con Kai Hansen, también él reconoció esa influencia de Scorpions, y hay una serie de documentalista canadiense, Dan Sam Doom, se llama, sí lo ubican, que hace una series de varios capítulos, la última pasó ahí en Amazon Prime, y entonces él mete a Scorpions, hace toda una clasificación, una organización de bandas por géneros, antecedentes y todo, y a Scorpions lo pone precisamente como el antecedente, no del heavy metal, no del hard rock, sino precisamente del power metal, ¿no? Tal vez sí, efectivamente, el asunto de la conexión con el país, viene de Alemania y todo, pero sí, en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de componer, sí, creo que Scorpions sí marca esa diferencia. Hay otras bandas de esa época que también tienen mucha responsabilidad en el surgimiento del power metal, como Rainbow, por ejemplo. Scorpions es responsable en el desarrollo de este power metal melódico, que antes le llamábamos speed metal, o speed metal melódico, que llevaron a buenas alturas a partir de mediados de los 80s, precisamente bandas como Halloween. Los antecedentes son precisamente Scorpions y otras bandas como Rainbow, como Accept incluso también, pero creo que sí, sí, no hay que dejar, no hay que soslayar eso, no hay que olvidar que Scorpions tuvo también mucha responsabilidad, o sea, lo vamos a ver ahora que hablemos de Love Drive, canciones en donde tocan a mucha velocidad, a mucha intensidad. Entonces sí, definitivamente tiene mucha responsabilidad en el desarrollo de ese sonido. Ok, Toño, y Dígame. vamos a hablar de la batería de Herman Rarebell. A mí se me hace un gran baterista. Si bien Scorpions le da mucha importancia al sonido de las guitarras, yo creo que no hubieran tenido ese éxito si no hubieran tenido ese punch, y Rarebell se los daba. Después cambiaron de baterista y hoy tienen a Mikkey Dee, que pues le ha inyectado más punch a la banda, a las canciones clásicas que conocemos. Pero hablando de Rarebell era tan bueno que, por ejemplo, hacía canciones con el ritmo, llevándolo en el cencerro, el triángulo ese que conocemos de la vaca. Y la verdad es que Rarebell se pulía en la ejecución de la batería. El bombo se escucha muy bien grabado en ese disco. ¿Tú qué opinas del trabajo de Rarebell en ese disco? Tú siendo baterista. Bueno, siempre fue una sorpresa, ¿no? Como lo platicaba en el segmento anterior, cuando escucho el disco por primera vez me quedo sorprendido porque generalmente la calidad de grabación de los discos de los 70s en vivo pues no era la mejor, no es a lo que estamos acostumbrados hoy. Sin embargo, por ejemplo, repito, el lado 3 de lo que era el disco doble, ¿no? Cuando viene Speed is Coming, obviamente como mexicano te viene a la mente, y perdón que lo diga así, pero te viene Speedy González a la cabeza, ¿no? Entonces dices, Speed is Coming, ¿no? Dices, wow, ya cuando entiendes la letra, pues está hablando de un tema sexoso, ¿no? Eyaculador precoz, es algo muy curioso, ¿no? Generalmente ya saben que cuando me toca participar me gusta analizar las letras y todo esto, pero después viene Top of the Bill y entonces te llevan por un viaje espectacular, porque además toda la canción en general es buenísima, pero de repente llegas al solo de batería y es lo que estabas tú comentando hace rato. La manera de interactuar con la gente, la manera de... No requiere lucirse, no requiere extenderse.
es algo como muy básico, muy tribal, ¿no? Es lo que a la gente le gusta general, la gente que no, si tú vas a un festival de bateristas, pues quieres ver un virtuoso haciendo cosas que tú como baterista no puedes hacer. Pero si vas como simple espectador a un concierto de rock y hay un solo de batería, lo que quieres es que el baterista te haga mover los pies, te haga estar, te haga partícipe, y es lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Cómo él hace que la gente interactúe con él y hace un solo de batería muy sencillo, muy preciso, perfectamente bien grabado. Y bueno, o sea, a partir de ahí te das cuenta de cómo el tipo va influyendo en las composiciones de la banda. Y de aquí me podría extender desde, no sé, desde Love Drive hasta Savage Amusement, ¿no? O sea, el tipo siempre estuvo metido con la composición. No estamos acostumbrados a que los bateristas participen con las letras o con la música o con los arreglos de las canciones. Hay un libro escrito por él donde él explica y platica cómo él estuvo involucrado y cómo fue participando en la composición de los temas, de hecho, los más famosos, ¿no? Los discos, perdón, las canciones que vienen en discos como Blackout o como Love at First Thing. Entonces, sin ser un Neil Peart, sin ser un baterista considerado como virtuoso, jamás vas a encontrar a Herman Rarebell entre el top 10 de ningún género de bateristas, de ninguna revista, de ninguna página, de ningún periódico, de ninguna nada. Los únicos que le podemos dar el lugar que se corresponde somos los fans, los que llevamos años escuchándolo, y por supuesto que estoy de acuerdo contigo, es uno de los mejores bateristas de los 70s, 80s, sin duda. Y por supuesto que le pasa por encima a Tico Torres. No sé de dónde sacas que yo dije que Tico Torres era mejor, eso nunca lo dije. Bueno, quedó en un programa, pero no hay problema. Está bien, hay que investiguen a ver si es cierto. Gracias. Ok, bueno, pues es curioso que este disco, Tokyo Tapes, gustó tanto a la gente que, por ejemplo, en Francia es el país donde más copias se vendieron 100,000 copias, y para la época pues era todo un récord, ¿no? Hoy 100,000 copias a lo mejor no es nada, pero estamos hablando de 1978. ¿Ustedes qué opinan de toda la proyección de este disco que generó para Scorpions? ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo nada más voy a decir algo aquí interesante. Bueno, digo que es interesante, no sé. Ahorita que mencionaste eso de Francia, con razón mi disco, el Tokyo Tapes, lo compré en el 82, 83, en el Chopo, cuando todavía estaban, no fuera del museo, pero según yo, si no mal recuerdo, era la calle que te llevaba al museo. Cuando se ponen ahí los puestecitos así con unas sábanas y vendían o intercambiaban. Y mi disco es de Francia. Yo dije, siempre me preguntaba por qué es de Francia, o sea, porque se me hace muy raro que no lo encontré americano, no lo encontré alemán, no lo encontré inglés, lo encontré francés. Pero ahora que mencionas que por qué se vendió muy bien, pues hasta el Chopo fue a llegar, ¿no? Y y bueno, y me acuerdo que hasta lo cambié por 2 discos y 100 pesos, y no me acuerdo, pero bueno, perdón, nada más era mi Claro. comentario de que en Francia se vendió muy bien. Digo, con razón, mi disco es francés. Perfecto. Enrique, ¿tú qué nos puedes decir? Fíjate que sí, o sea, es una banda que tiene audiencias en donde otros no las tienen. Eso es muy, muy curioso, ¿no? Si bien les costó trabajo abrirse en el mercado anglosajón, porque la calidad viene desde el primer disco y el mercado anglosajón se hacen grandes precisamente a partir de después del Tokyo Tapes hasta Love Drive, es decir, Tokyo Tapes, no, cuando sale Tokyo Tapes, la banda solamente eran famosos en Japón, precisamente, ¿no? Es donde empezaron a sentirse rockstars. Tienen esa situación. Scorpions es una banda que gusta en Singapur, que gusta en Nueva Zelanda, que gusta en México, en Argentina, en Brasil. Es una banda completamente universal, que cuadra bien con los gustos de los rockers de todo el mundo. Claro, y lo que no hemos dicho es que la portada en realidad no era como la conocemos. La portada en Japón era diferente, era un fondo negro con una rosa roja. Cierto, sí. Con el logo así muy sencillo. Pero, Toño, ¿qué más nos puedes decir? No, precisamente iba a ese tema. Espero que eso se vea bien, que no brille mucho. Uh-huh. Sí, a ver, acércalo más. La portada por sí misma, o sea,
hasta la fecha me sigo tratando de explicar cómo puede ser que Rudolf Schenker pudo haber hecho eso con sus pies. Ah, sí, sí. Que alguien me explique cómo no se le partió la columna en dos haciendo esto. O sea, por favor, explíquenme. Trae tacones que se usaban en esa época de los 70s. Pero les Sí. pido a los expertos en Scorpions que me digan cómo fue que, qué hacía el tipo, hacía yoga, qué hacía, por qué pudo lograr esa posición de esa foto de la portada. Sí, pudo haber sido un mal retoque o un efecto óptico por ahí, la foto medio movida, algo, pero sí, definitivamente no dudo mucho que haya sido la toma original, ¿no? Pero Sí. perdón que los interrumpa. ¿Estás de acuerdo que ver esa foto y ver a Rudolf Schenker en esa posición de, no sé si decir alucin, de entrega total, Éxtasis. de éxtasis, eso lo convierte en rockstar? O sea, es tu imagen de rockstar, de decir, si yo fuera guitarrista, quisiera tocar en esa posición, en ese éxtasis, Sí. en esa, digo, y seguramente Enrique como guitarrista nos va a poder decir qué se sentiría tocar en esa posición, cómo lo logras. Híjole, es tremendo. Bueno, sí te puedo decir que Scorpions es la banda que me llevó a agarrar una guitarra y querer ser guitarrista, porque yo a mis 12, 13 años yo quería ser baterista y me entró muy fuerte Scorpions a partir de los 15 y entonces quise ser guitarrista y era la banda en la que me hubiera gustado tocar y era la banda que más ganas tenía de ver en vivo. Entonces, muy inspiradores. Pero sí, esa posición, pues es muy difícil. Es como, híjole, es totalmente de acrobacia, ¿no? Esto va más lejos que lo que es el air guitar, cuando tocas con el aire o cuando agarras la escoba y haces a lo mejor posiciones imposibles. Ahí definitivamente sí, esa foto por algo quedó en la portada, ¿no? Yo creo que habrá que preguntarle a Rudolf, oye, ¿cómo lo lograste? O ¿Qué sentiste en ese momento? qué Como pregunta traes en la cabeza, ¿no? No, y lo curioso es que dice Rudolf que ellos llevaban un fotógrafo para capturar los momentos de la gira y que cuando estaban haciendo la portada, el fotógrafo les dio pues, la impresión y pues jamás se imaginaron de esa fotografía, que era tan buena que por eso la seleccionaron para para la portada, ¿no? Y Sí. bueno, también, si ustedes recuerdan, al reverso venía Klaus Mann y en el fondo venía Hermann Rarebel en la contraportada. Y cuando abrías el disco doble, pues el arte era buenísimo, ¿no? Scorpions Las ahí fotos, conviviendo con la gente de Japón, caminando en las principales calles, o sea, se ve que la pasaron bomba en Japón y Japón los arropó como un grupo, pues ya de primer nivel, ¿no? Sí. Probablemente lo mejor estaba por venir. Sí.